La hora de la ciencia política. Una edición presentada por Urrutia Speakers. No piensen. Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de su programa La Hora de la Ciencia Política. Les saluda cordialmente Edwin Urrutia y esta noche les hablaremos sobre dos temas muy importantes, lo que es la transición y gobernabilidad en Guatemala. En esta ocasión traemos a dos invitados profesionales, lo que es la rama del derecho. Ellos nos hablarán y nos aclararán sobre estos dos temas. Les saludo cordialmente el licenciado Eduardo. Muy buenas noches. Licenciado Riley, buenas noches. Les haré una pregunta. Primero a usted, licenciado Riley. ¿Usted cómo nos puede definir y puede aclararnos este tema? ¿Cómo define la transición? Claro que sí, licenciado y amigos televidentes. Pues la transición en términos generales significa cambio, pero la ciencia política define la transición como un proceso de cambio en el que el antiguo régimen es sustituido por uno nuevo mediante un cambio de las normas, reglas e instituciones. Muy acertada su respuesta, licenciada. Gracias. Pues lo que es con la respuesta de licenciada Riley, en palabras más accesibles, podría decirse que consiste en una reinvención del sistema político administrativo. Está perfectamente con la respuesta de la licenciada Riley. Ahora, licenciado Eduardo, ¿usted cómo nos puede responder a esta pregunta? ¿Cuándo inicia la transición en Guatemala? Por supuesto, el proceso democrático en Guatemala se inició inmediatamente después de la firma del Tratado de Paz firme y duradera en el año 1996 y tuvo como fundamento la Constitución de la República de Guatemala en el año 1985. Excelente, muy acertada su respuesta, licenciado Eduardo. Gracias. Muy bien, pues ese fue el punto de partida en el que inicia el cambio institucional en Guatemala, un cambio que ha tomado décadas para completarse y al día de hoy aún no se ve un proceso culminado. Continuamos con las preguntas. Esta ocasión le traigo otra pregunta muy importante a la licenciada Riley. Licenciada Riley, y en la actualidad, ¿cómo cree usted que se encuentra la transición en Guatemala? Claro que sí, licenciado, pues es evidente que en Guatemala presenciamos una crisis transicional, porque no vemos avances en la reforma institucional del país. Toda la población guatemalteca aspiramos a que esta transición nos permita reemplazar el moribundo y malintencionado régimen de impunidad, corrupción y política patrimonialista por uno en el que impere la ley, la transparencia y la legitimidad democrática. Muy aceptable su respuesta, licenciada. Gracias. Excelente. Seguimos con la siguiente pregunta en esta ocasión, licenciado Eduardo. Usted va a responder esta pregunta. Con la finalización de la transición, ¿qué alcanzaríamos los guatemaltecos? Por supuesto, puedo mencionarles un muy buen beneficio, el cual sería una acelerada prosperidad económica, también un imperio de la democracia, una muy buena gobernabilidad virtuosa. Y si vemos la pregunta que usted me hace, si finalizamos la transición,
¿qué alcanzaríamos en Guatemala? Pues podríamos encontrar una disminución de la criminalidad, y viéndolo bien, esto sería algo positivo para nuestra Guatemala. Correcto, excelente, licenciado Eduardo. Gracias. Pues para nosotros los guatemaltecos es un sueño que el país pueda reinventarse ante la crisis transicional actual. Esta crisis puede aprovecharse como un punto de partida para lograr lo que hemos esperado por décadas. Una Guatemala con gobernabilidad democrática, justa y transparente. Continuamos con la programación. Traemos otros temas muy importantes. Este tema es la gobernabilidad en Guatemala. Esta pregunta se la realizaré a la licenciada Daily. Licenciada Daily, ¿cómo nos puede definir usted el tema de la gobernabilidad en Guatemala? Sí, licenciado, con gusto. Pues gobernabilidad se refiere a la coordinación, colaboración y entendimiento entre los actores de las organizaciones políticas y la sociedad, que en conjunto posibilitan las acciones de un gobierno. Excelente, muy aceptable la respuesta de la licenciada Daily. Pues la gobernabilidad se refiere a la condición estable y equilibrada que posee un gobierno y que permite realizar una implementación de políticas y resolución problemas sociales, políticos, económicos, culturales de manera legítima y efectiva. Otro tema muy importante que le realizaré al licenciado Eduardo. Usted, licenciado Eduardo, ¿qué factores dependen la gobernabilidad? Por supuesto. Primero saber sobre qué es gobernabilidad. La gobernabilidad depende del equilibrio, como usted bien lo dijo, y de la capacidad de respuestas eficaces que tengan el sistema político sobre las demandas que son sociales. Y así podemos ver que la gobernabilidad también depende de muchos otros factores, como los cuales pueden ser aceptación y legitimación del gobierno y sus representaciones por parte de la sociedad. Otro que también puede ser es la situación económica que establece el país y la postura y toma de acciones de las organizaciones privadas ante el gobierno y, por supuesto, ante la sociedad. Excelente, licenciado Eduardo. Gracias. Felicidades, licenciada Daily. Licenciado Eduardo, son Gracias. unas respuestas muy acertadas, aceptables, lo que es en la gobernabilidad. Esto ha sido gobernabilidad, licenciados nos han respondido muy correctamente. Muy bien, licenciada Daily, continuamos con la siguiente pregunta. En la actualidad, ¿cómo es la gobernabilidad en Guatemala? Sí, licenciado, pues en definitiva no es una gobernabilidad saludable. No estamos viviendo una gobernabilidad saludable en nuestro país. La Fundación Mirna Mac, que es una fundación que lucha contra la justicia y los derechos humanos en Guatemala, se refiere a esta problemática diciendo lo siguiente: Guatemala afronta una acentuada crisis de gobernabilidad que se expresa en al menos 4 grandes tendencias que se las voy a decir a continuación. Estas tendencias, al activarse cada vez con más frecuencia e influir unas sobre las otras, debilitan la autoridad del Estado y la estabilidad política. Algunas de esas tendencias están en la línea de la confrontación política, la conflictividad
social, la inseguridad ciudadana y la precariedad social y económica. No constituye algo nuevo, por el contrario, han estado latentes por mucho tiempo y en gran medida están vinculadas al irresuelto trasfondo del enfrentamiento armado interno. Muy bien. Esto entonces, licenciado y amigos, nos deja en evidencia que estamos viviendo una crisis de gobernabilidad. Yo les mencionaba de 4 tendencias y una de las tendencias podría ser que genera la confrontación política, ¿sí? Donde las campañas electorales sin interrupción, la polarización entre grupos sociales, gobierno y grupo de poder, donde los involucrados son el poder tradicional, el Estado, el poder emergente y los partidos políticos, además los sectores sociales, y nos dejan grandes secuelas, las cuales son instituciones bajo tensión, que son débiles e inoperables, la pérdida de autoridad, el atasco en el trabajo legislativo y la falta de una estrategia negociada. Muchas gracias. Gracias. Bueno, continuando, licenciado Eduardo, ¿usted nos podría mencionar otra tendencia que genera la crisis de la gobernabilidad? Por supuesto, otra sería la violencia y la criminalidad, que sería sobre la Policía Nacional Civil, que gracias a su inoperancia también enfrenta grandes problemas de corrupción en su seno y también generan grandes impactos, siendo así la falta de efectividad de combate contra la delincuencia, así como un gasto público de financiar operativos policiales que están condenados al fracaso. Asimismo, con la captura de civiles donde son llevados a cárceles preventivas sin ningún caso en su contra, y la policía se hunde más en la corrupción y criminalidad de muchos de sus agentes. La población paga ese costo, y ese costo lo pagan en muertes de la población, y así sería que esta tendencia afecta demasiado a nuestra Guatemala. Muy bien, correcto. Bueno, licenciada Taide, ¿nos puede hablar sobre otra tendencia? Claro que sí, licenciado, pues también tenemos la precariedad social y económica. Cuando hablamos de este tema nos referimos a la pobreza, que la pobreza día con día incrementa en nuestro país. Y también hablemos del acceso a la salud, la educación y servicios sanitarios se han reducido o cerrado. El desempleo que va en aumento y la poca capacidad de enfrentar a los desastres naturales que nos azotan. También está la corrupción que ha influido en esta falta de respuesta, y peor, que se aumentan los problemas en la política de los Estados Unidos y su política migratoria, y pareciera que no vamos en un cambio positivo, así como la administración tributaria y la evasión fiscal, por lo cual se abre espacio para el crimen y la confrontación social. Muchísimas gracias, licenciada Taide, pues ha sido muy correcta su definición. Bueno, licenciado Eduardo, ¿nos puede dar una última tendencia? ¿Tiempo con usted? Por supuesto. Bueno, una tendencia que genera la crisis de gobernabilidad es el conflicto social, donde si nos damos cuenta lo que predomina es el problema agrario, la demanda de tierras, la violencia de los derechos laborales. El gobierno ha intentado dialogar, pero por todo lo que ha sucedido genera desconfianza hoy mismo en la actualidad.
Y bien, otro gran problema de la salud, donde la precariedad abarca a los hospitales y centros de salud, debido a que no hay medicamentos o suficiente personal para que nos atiendan a nosotros como ciudadanos y darnos esa efectividad en nuestra atención médica. Correcto, licenciado Eduardo, muy bien su respuesta. Llegando a la conclusión de estos dos temas, el desarrollo se ve truncado e incluso retrógrado por causa de la pérdida del control del Estado de fenómenos como la corrupción, la institucionalidad y el empeñamiento de los actos administrativos. Esta es la conclusión de estos dos temas muy importantes. Le agradezco mucho a los invitados, licenciados. Muchas gracias por ser parte de esta edición, de este programa muy importante para nuestros queridos televidentes, la hora de la ciencia política. Los esperamos para una próxima edición. Gracias. Y regresamos en un momento, televidentes. Más vida a tu piel con la vitamina A de Lala. Súmale un vaso de Lala a tu día. Continuamos con su programación favorita, la hora de la ciencia política. En esta ocasión tenemos a dos invitadas, licenciadas. Muy buenas noches, licenciada Alejandra. Muy buenas noches, Erling. Un gusto estar en este programa. Gracias por la invitación. Muy buenas noches a los televidentes. Muchísimas gracias. Licenciada Melanie, mucho gusto. Mucho gusto, licenciado Erling. Es un placer estar esta noche aquí con ustedes y poder compartirles este tema y espero poder aclarar las dudas que tengan. Gracias. Bueno, en esta ocasión abordaremos dos temas muy importantes, ya que ellas son profesionales en estos temas. Les hablaremos sobre la democratización y partidos políticos en Guatemala. Empezando por la primera pregunta, se la haré a la licenciada Alejandra. Licenciada Alejandra, para usted, ¿qué es democratización? Bueno, mira, si yo te lo resumo, la democratización es un proceso de desarrollo de las instituciones sociales que conducen a un fortalecimiento de la sociedad civil, resguardo de los derechos humanos básicos y la disminución de las desigualdades socioeconómicas. Empieza por un conflicto y luego se utiliza más que todo las numerosas reglas y normas para hacer ese cambio entre gobierno autoritario y gobierno demócrata. Muy bien, correcto, muchísimas gracias por la aclaración. Esta definición es muy importante. Entonces, usted ha acertado con su respuesta. Gracias. Bueno, continuando, licenciada Melanie, le traigo una pregunta muy importante. Para usted, Guatemala es un país que vive en democracia. ¿Qué nos puede responder a esta pregunta? A los guatemaltecos nos dicen que desde 1986 vivimos en democracia. Esto comenzó cuando Mejía Víctores llevó a cabo la apertura democrática, que consistió en darle un golpe de estado a Ríos Montt, sacar al ejército de las dependencias gubernamentales y negociar con empresarios y líderes de las oposiciones la realización de los procesos electorales. El rasgo más visible de nuestra democracia es el sentir de la población. En su mayor parte, las personas piensan que vivimos en un país democrático. Con dificultad se puede encontrar a alguien que niegue esta aclaración. Correcto. Muchísimas gracias, licenciada Melanie, por su respuesta. Ha sido muy excelente y muy acertada. Bueno, siguiendo con el tema, licenciada Alejandra, le traigo una siguiente pregunta. ¿Qué tipo de democracia hay en Guatemala? Mira, Guatemala se encuentra entre los países con el apoyo más alto a los golpes ejecutivos, el 24.4%,
en 2016 y 2017. La democracia electoral se sustenta en la participación de la ciudadanía a través de las elecciones, donde los votantes seleccionan a sus representantes y de forma directa expresan sus preferencias al momento de votar. Muy bien. Excelente respuesta, licenciada. Siguiendo con el tema, traigo una siguiente pregunta, licenciada Melanie. Para usted, ¿qué es un proceso de democratización en Guatemala? Los procesos de democratización corresponden a la época histórica a partir de los años 80, en donde a lo largo del mundo y en especial en América Latina se empezaron a llevar a cabo transiciones de un régimen autoritario a un régimen democrático. El proceso de democratización de Guatemala se inició inmediatamente después de la firma del Tratado de Paz Firme y Duradera en 1996 y tuvo como fundamento la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985. Muy bien, excelente. Felicidades, han acertado a todas las preguntas que le he realizado. Muchas gracias, licenciadas. Bueno, continuando, traemos otro tema muy importante. Este tema es partidos políticos, por lo cual le haré la primera pregunta a la licenciada Melanie. Licenciada Melanie, ¿cómo establece la ley el concepto de partidos políticos? Muy bien. Según lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en su artículo 18, los partidos políticos legalmente constituidos e inscritos en el registro de ciudadanos son instituciones de derecho público con personalidad jurídica y de duración indefinida, salvo los casos establecidos en la presente ley y como configuración el carácter de democrático del régimen político del Estado. Muy bien, excelente respuesta, licenciada Melanie. Muy importante lo que usted nos ha dado a conocer en esta noche. Bueno, continuando con el tema, la siguiente pregunta a usted, licenciada Alejandra. ¿Cómo están involucrados los partidos políticos en la democracia del país? Mira, la lucha por instaurar la democracia desde 1985, en lugar de generar paz, esperanza y cambios estructurales que modifiquen las condiciones que llevaron a un conflicto armado por más de 4 décadas, lo que en verdad trajo fue un sistema de partidos que ha sido utilizado para beneficios personales o de corporaciones criminales, como lo demostró la CICIG, con el Partido Patriota, Líder. No representan los intereses de sus miembros, o si lo hacen, es solo el de grupos y dueños en general de partidos que funcionan a través del favoritismo, aprovechándose de la pobreza extrema que hay en el país. Muy bien, muy importante lo que usted nos ha dado a conocer en esta noche. Pues está muy bien su respuesta, bien acertada, licenciada Alejandra. Siguiendo con la siguiente pregunta, se la traigo a licenciada Melanie. ¿Quién tiene el control y fiscalización del financiamiento de las organizaciones políticas? Según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, esta decreta en su artículo 21 que corresponde al Tribunal Supremo Electoral el control y fiscalización de los fondos públicos y privados que reciben las organizaciones políticas para el financiamiento de sus actividades permanentes y de campaña. Muy bien, excelente, licenciada. Muy bien, siguiendo con las preguntas, tengo una pregunta importante, licenciada Alejandra. Para usted, ¿quién le brinda el financiamiento para las actividades ordinarias a las organizaciones políticas? Mira, según lo establecido en el artículo 21, el Estado contribuirá con el financiamiento de los partidos políticos a razón del equivalente en quetzales de $2 de los Estados Unidos de América, por voto legalmente emitido a su favor, siempre que le haya obtenido no menos del 5% del total de sufragios válidos depositados en las elecciones generales. El cálculo se hará tomando como base la mayoría de cantidad de votos válidos recibidos, o por los cargos de presidente y vicepresidente de la República,
o el listado nacional para los cargos de diputados del Congreso de la República. Muy bien, licenciada Alejandra, excelente. Su respuesta ha sido acertada, muy importante. Usted nos ha definido que es una pregunta del tema, que tenemos que saberlo. Pues entonces, en esta noche, licenciadas nos han dado a conocer unos temas muy importantes en lo que es en Guatemala. Entonces, en conclusión, los partidos políticos son instituciones de derecho público, con personalidad jurídica y de duración indefinida, que en algunas ocasiones, debido a la corrupción en el lugar de velar por la población, velan por intereses propios y se aprovechan de las necesidades que enfrenta el país, como lo vemos hoy en día. Muchísimas gracias. Esto ha sido la programación de hoy. Muchas gracias a ustedes, licenciadas, por ser parte de nuestra programación. Gracias por la invitación, a ti también. Te agradezco mucho por habernos permitido estar en tu programa hoy y espero que todas las dudas hayan sido esclarecidas. Muchas gracias y espero poder acompañarnos pronto. Ok, pues ya estamos por finalizar el programa. Esperamos que haya sido de entendimiento para ustedes, estimados televidentes. Nos vemos en otra edición más de la Hora de la Ciencia Política. Muchas gracias.